Bienvenidos a los tutoriales online de Fundación Telefónica de Tecnologías Creativas. Puedes seguir este ejercicio viendo este vídeo o siguiendo los pasos descritos en la documentación de este tutorial que se muestra a continuación. En este vídeo vamos a aprender cómo modificar la intensidad de la luz de un LED con un potenciómetro sobre una placa Arduino Uno. Este ejercicio lo realizaremos mediante un simulador de Arduino y para ello usaremos Tinkercad Circuits, utilizando una cuenta de acceso libre. Comenzaremos accediendo a la web de Tinkercad. Si la web nos aparece en un idioma distinto al español, lo podemos modificar yendo a la parte inferior de la página y seleccionando el idioma español. Tras esto, recargamos la página y ya la tendremos en español. Vamos a Iniciar sesión para acceder a nuestra cuenta y una vez dentro accedemos a Circuits. En esta sección tenemos los circuitos que hayamos creado previamente y también podemos crear uno nuevo haciendo clic en Crear nuevo circuito. Lo primero que haremos será cambiar el nombre a este circuito. Por defecto, Circuits escoge un nombre aleatorio. Lo único que debemos hacer es ir a la esquina superior izquierda y hacer clic sobre este nombre. Escribiremos Videotutoriales de Tecnologías Creativas 04, ¿para qué servirá un potenciómetro y un LED? Y pulsaremos Intro para confirmar el nombre. Para crear y simular un circuito debemos seguir 4 pasos. Agregar los componentes del circuito, cablear el circuito, programar el Arduino y por último simular el circuito. Agreguemos los componentes al circuito. Lo primero que haremos será componer el circuito, para lo que incluiremos varios componentes básicos en nuestra zona de simulación. Buscamos Arduino Uno en el cuadro de búsqueda y nos aparecerá un componente Arduino Uno R3 en la zona de componentes. Haciendo clic sobre él y volviendo a hacer clic en la zona de simulación, lo incrustamos. Buscamos LED y añadimos el componente de la misma manera que lo hicimos anteriormente a la zona de simulación. Por defecto viene en color rojo, pero podemos cambiar su color accediendo a sus propiedades, haciendo clic sobre el elemento. A continuación buscamos resistencia y añadimos el componente a la zona de simulación. Debemos modificar el valor de este componente ya que nuestra resistencia debe ser de 220 ohmios y por defecto es de 1 kiloohmio. Para ello accedemos a sus propiedades y modificamos el valor resistencia a 220 ohmios. Por último, buscamos potenciómetro y lo añadimos a la zona de simulación. Lo giraremos con el botón Girar que se encuentra en la esquina superior izquierda. Cableemos el circuito. Empecemos por el LED. Para evitar que el LED se nos queme si le conectamos 5 voltios directamente, debemos colocar la resistencia entre la patilla positiva y el pin del Arduino, con el fin de rebajar la tensión de la corriente. Para ello, hacemos clic en la patilla positiva del LED, la que viene determinada como ánodo, y desplazamos el ratón hasta una de las patillas de la resistencia, donde volvemos a hacer clic. Vemos que aparece una línea que une el ánodo del LED con una de las patillas de la resistencia, que en este caso es de color verde. Así unimos componentes. Es importante tener en cuenta que la resistencia no tiene polaridad, da igual colocarla en un sentido o en el contrario, pero el LED sí tiene polaridad y si lo conectamos al revés no funcionará. Acabamos con el LED y continuamos con la resistencia. Después de conectar el ánodo del LED a la resistencia, vamos a conectar el cátodo a cualquiera de los pines GND de la placa Arduino de la misma manera que hicimos con la resistencia y el ánodo del LED, haciendo clic sobre el cátodo del LED y después haciendo clic sobre algunos de los GND de la placa Arduino. Ahora conectamos el otro extremo de la resistencia a uno de los pines del Arduino. En este caso lo conectaremos al pin 9, aunque nos valdría cualquier pin digital que incluya el símbolo de la virgulilla o lo que es lo mismo, el rabito de la ñ, al lado de su número. Estos pines son conocidos como PWM y son los pines digitales 3, 5, 6, 9, 10 y 11. Estos pines digitales PWM tienen la capacidad de comportarse como un pin digital o un pin analógico. Los pines digitales solo pueden tomar los valores de 0 o 1, que se corresponden con 0 y 5 voltios respectivamente. En cambio, los pines analógicos pueden tomar los valores de 0 a 1023,
que se corresponden también con 0 y 5 voltios respectivamente, pero con la diferencia de que tenemos un rango de 1024 valores que podemos recorrer. Nuestro objetivo será que cuando salga un 0 por el pin 9 al que está conectado el LED, a este le lleguen 0 voltios y por lo tanto se mantenga apagado. A medida que el valor del pin 9 aumente, se le irá proporcionando más voltaje al LED y se irá encendiendo gradualmente. Por ejemplo, cuando el valor del pin 9 se encuentre en 512, el LED estará encendido a un 50% de intensidad. Y cuando finalmente el valor del pin 9 llega a su máximo, a 1023, el LED estará al 100% de intensidad. Por último, conectaremos el potenciómetro. Este componente tiene 3 conexiones: terminal 2 que se conecta al pin de 5 voltios del Arduino, terminal 1 que se conecta a cualquier pin de GND o tierra del Arduino, Wiper que se conecta a un pin analógico del Arduino. En este ejemplo lo conectamos al A0. El pin de datos del potenciómetro, es decir, el Wiper, se debe conectar a un pin analógico, que son los pines del A0 al A5, por el mismo motivo que conectamos el LED a un pin PWM, porque el potenciómetro va a leer valores de entre 0 y 1023, no solamente 1 o 0. Cambiemos de color y acomodemos los cables a nuestro gusto. Programemos el Arduino. Ahora que ya tenemos cableado el circuito, vayamos a la programación. Iremos al botón Código y nos aparecerá una zona donde construiremos nuestra programación por bloques. Borraremos todos los bloques que nos aparecen en la zona de implementación haciendo clic con el botón derecho sobre el icono de la papelera que aparece en la parte inferior de la pantalla y seleccionando la opción Eliminar 4 bloques. Tras esto construiremos nuestro programa. Lo primero será crear las variables de nuestro programa, pequeños cajones de memoria donde almacenaremos datos. Iremos a la sección de bloques Variables y pulsaremos en Crear variable. A la primera variable la llamaremos valor potenciómetro. Es importante mencionar que el nombre que se ponga aquí puede ser cualquiera mientras no incluya espacios o símbolos, solo letras y todas juntas. Esta variable va a ser la encargada de almacenar el valor leído por el potenciómetro. La segunda variable la llamaremos valor LED y será la encargada de almacenar el valor que se le dará al LED para que muestre su intensidad. Una vez creadas las dos variables, desde el mismo bloque Variables, seleccionaremos Definir en 0 y lo arrastramos a nuestra zona de código. Abriremos el desplegable que tiene este bloque para seleccionar la variable correcta, que es valor potenciómetro. Ahora solo nos falta indicar a esta variable de qué pin va a leer datos. Escogeremos el pin analógico A0, porque es el que conectamos al pin de datos del potenciómetro. Para ello vamos a la sección de bloques de entrada y arrastramos el bloque Leer pasador analógico A0 al interior del bloque Definir valor potenciómetro en 0. Concretamente lo arrastramos y sustituimos nuestro bloque de entrada por el 0 de bloque Definir. A continuación, vamos a definir la variable del valor del LED y le vamos a indicar que tiene que trabajar en un rango de 0 a 255, rango en el que trabaja el LED al ser un componente digital. Como el rango obtenido por el potenciómetro es de 0 a 1024, tenemos que realizar una conversión y adaptar el rango de 0 a 1023 al rango de 0 a 255, para que el LED lo pueda entender. Vamos a la sección de bloques variables y arrastramos debajo del bloque anterior el bloque Definir valor LED en 0. Luego iremos a la sección de bloques matemáticas y arrastramos el bloque Asignar 0 al rango entre 0 y 180 y sustituimos el valor 0 por la variable valor potenciómetro que podemos obtener de la sección de bloques variables. Y sustituimos los dos últimos valores por el rango con el que trabaja el LED, 0 y 255. Añadiremos el bloque de salida Definir pasador 9 en 0. Recordemos que 9 era el pin en el que habíamos conectado nuestro LED. Ahora tenemos que vincular este pin 9 a la variable que hemos creado para el LED, por lo que iremos a la sección de bloques variables y arrastraremos valor potenciómetro al parámetro 0 del bloque Definir pasador. A continuación, iremos a la sección de bloques de salida
y añadiremos 4 bloques de imprimir en monitor serie con los siguientes parámetros: potenciómetro igual, valor potenciómetro, el símbolo de una flecha y LED igual, y por último, valor LED. Los parámetros potenciómetro igual y el símbolo de una flecha y LED igual son textos literales que queremos que aparezcan. Los parámetros valor potenciómetro y valor LED son las variables que podemos obtener de la zona de bloques variables. Los parámetros sin y con del final representan si se hace o no un salto de línea al final del mensaje. Como se ve, solamente se hace un salto de línea al final, por lo que estos 4 mensajes aparecerán en la misma línea. Por último, vamos a la zona de bloques control e incluimos como última instrucción un bloque de esperar que configuramos a 2 milisegundos. Aunque hemos programado el Arduino a través de bloques, podemos ver el código de esta programación, que es lo que realmente entiende el Arduino. Para ver el código hacemos clic en el desplegable titulado Bloques, que se encuentra debajo del botón Código, y seleccionamos la opción de Bloques más texto. Ejecutemos la simulación del circuito. Por último, si pulsamos en el botón Iniciar simulación, nuestro programa se ejecutará en el Arduino Uno y veremos sus resultados sobre el LED. Al mover el potenciómetro veremos cómo la intensidad del LED varía. Si queremos ver los valores que estamos obteniendo del potenciómetro o los valores que estamos enviando al LED, pulsaremos en Monitor Serie, en la parte inferior derecha de la pantalla, debajo de los bloques de código. Si queremos parar la simulación, bastará con pulsar el mismo botón de antes, cuyo nombre habrá cambiado a Detener simulación.